Hola, buenos días amigos. Bueno, pues vamos a continuar con las charlas respecto a la literatura antigua. El tema que vimos en la última cápsula, la de los Huehuetatoli, pues no se acaba, ¿no? En solo una exposición. Yo creo que esta exposición, pues vamos a seguirle dedicando un poco de tiempo a estos textos. Fíjense que es muy importante tomar en cuenta que este tipo de textos, textos orales, por supuesto, se crearon no en una generación. Para, para llegar al nivel de complejidad que tienen estos discursos, debieron pasar muchas generaciones. De hecho, hay algunos, como decíamos, que se remontan incluso, bueno, la creación de estos se remonta incluso al siglo XI. Eh, Naturalmente que esto no quiere decir que pues, durante ese siglo se hayan creado, sino que más bien durante ese siglo, el siglo XI, ya de nuestra era, comenzaron a tomar una relevancia mucho mayor en el seno de las distintas sociedades. Este tipo de discursos, pues, tenemos algunos, por ejemplo, en la monarquía indiana de Fray Juan de Torquemada, en los cuales se hace mención, por ejemplo, del fallecimiento de el gobernante Xolotl, ¿no? Y las palabras que le decía uno de sus hijos, Nopaltzin, eh, y cómo este se expresaba a la muerte de su padre, le decía un discurso al cuerpo del padre inerte. Y bueno, ya es una forma básica, si ustedes quieren, pero pues ya es una forma de discurso que se le decía a alguien cuando había fallecido. Habíamos dicho pues que este tipo de discursos se decía en la vida de las personas, em, lo cual implica, sin duda alguna, que los antiguos mexicanos vieran en, en la vida de la gente, pues momentos en los cuales las personas van cambiando. Esos momentos en los cuales las personas van cambiando, sin dejar de ser las mismas, cambian, se vuelven distintos, toman otra esencia, toman otras características. Pues bueno, a esto que algunos teóricos eh, como Marcel Mauss o como su tío, quien escribiera las formas elementales de la vida religiosa, Durkheim, pues los reconocieran como ritos, ¿no? Como unos ritos que se hacían en las distintas sociedades. Es así que, pues, algunos de estos discursos se dicen en momentos especiales de la vida de las personas, que podemos reconocer ahorita como ritos de paso. Estos ritos de paso son momentos en los cuales cambia, una persona cambia de esencia, digamos, no deja de ser esa persona, pero pues tiene características distintas. Por ejemplo, pues cuando un niño entra a la escuela, pues vemos los ritos de paso, ¿no? De entrada a la escuela, que pues hay que comprarles su uniforme, en la actualidad, ¿no? Hay que comprarles su uniforme, eh, cambia la esencia del niño en cuanto que hasta ese día siempre estuvo en casa y ahora pues tiene que asistir a la escuela, y va a ir a adquirir conocimientos. El matrimonio es otro rito de paso en donde también las personas pues, van a cambiar, en donde una pareja pues, se une. Eh, la muerte es un rito de paso similar al nacimiento. De hecho, el nacimiento es otro rito de paso, ¿no? En donde se pasa de un estado, de una forma muy específica a otra. Entonces, pues bueno, este tipo de discursos se crearon
para esas situaciones. Es importante mencionar también que este tipo de discursos, estas arengas, como las he llamado en otros momentos, pues también se decían, por ejemplo, cuando cuando los jóvenes iban por primera vez a mercadear, iban por primera vez a salían a diferentes partes de la antigua Mesoamérica a hacer intercambios. ¿No? Esos intercambios naturalmente eran comerciales, iban a vender, entonces se les decían algunos de estos discursos, a los médicos también se les decían, es decir, había Huehuetlactoli para algunas profesiones en específico. Pero también había otros para los gobernantes, ¿no? Para que hicieran bien su trabajo, etcétera. En fin, la cantidad de textos que ahora tenemos pues sobrepasa los 500, cuando habíamos tenido, si acaso, una centena, un centenar de estos, 130 aproximadamente, pero pues bueno, al paso del tiempo, insisto, pues han ido incrementando. ¿Por qué? Pues porque los estudios han ido también haciéndose mayores. Siempre en el estudio del pasado es muy importante hacer coyunturas hacia el presente. En la actualidad, estos discursos se dicen en varias partes de la República Mexicana, específicamente, por ejemplo, en algunas zonas del sureste de la Ciudad de México, pues todavía se siguen diciendo este tipo de discursos. Ya no con la variedad ni con la profundidad que se decían antiguamente, pero aún así se siguen enunciando. Son discursos muy, 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 muy bellos. Eh, Sobre todo son los ancianos los que los dicen, ¿no? Y bueno, pues son ellos los ancianos los encargados de alguna manera, pues pronunciar este tipo de arengas. En fin, les quiero leer ahorita, por ejemplo, un trozo, un pedacito de un discurso que se decía cuando se aconsejaba a las niñas, ¿no? Cuando las metían al templo. Dice, según los ancianos solamente le dicen cosas buenas. Las ancianas dicen muchas cosas porque muchas eran ipiwan, es decir, las hermanas mayores. También muchas de esas ancianas vivían en el Calmecac y les decían algunos discursos. Fíjense, se los voy a leer en español. Joven mía, palomita, pequeñita, hija menor, ya has tomado, ya has tenido presente el aliento de tus padres, que están aquí. Lo que te dieron no es vano, es bello, como un brazalete brilla, como chalchihuite, es como pluma de quetzal, verde, ancha, puntiaguda. En su vientre, en su garganta permanecen adormecidas, están dobladas. Y ahora aquí, con un labio, con una boca, yo los ayudo. Yo doy ayuda a quienes son madres, a quienes son padres, a los que tienen ojos, a los que tienen orejas, a los que tienen corazón, a los que son luz, a los que son ocotes, a los que son espejo. Escucha, hija mía, mi mujercita, mi menor, cuando eras agüita, cuando eras pequeñita, los que favorecen y por quienes tú has salido, tu madre y tu padre, de quien tú eres sangre y eres color y ungüento, cuando eras agüita, cuando eras una pequeñita, te ofrecieron, te ofrendaron, te prometieron a nuestro Señor, Tloquenahuaque, para que pertenecieras a las que son buenas, a las que son rectas, a las hermanas mayores del Señor nuestro, a las que son limpias, a las jóvenes, a las que son chalchihuite, a las que son brazalete, a las que son turquesa, a las que son plumas de quetzal, porque allá irás, allá entrarás, allá donde están reunidas, donde están las hermanas mayores. Bueno, este es un fragmento de un
de un discurso que, como decíamos, se les decía a las niñas cuando entraban al templo. En fin, insisto, este no es un tema que ya se haya terminado, hay muchas cosas que decir todavía, pero continuaremos con ello en la siguiente cápsula. Muy bien, pues aquí lo dejamos y que tengan muy buena tarde.